¿Qué tal? Bienvenidos a la información legislativa. En esta oportunidad vamos a conversar con la diputada Carolina Delgado acerca de los proyectos y temas que ha venido impulsando en la corriente legislativa. Diputada, un gusto saludarla y poder rendir cuentas a los seguidores de cuál es su trabajo acá en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que es un deber para nosotras y nosotros como diputados poder contarle a la gente qué es lo que venimos haciendo en la Asamblea Legislativa. Así que mil gracias por tener esta conversación el día de hoy. Aprovechemos entonces el tema del decreto de emergencia de Liberia, donde está involucrado, del aeropuerto. Donde está involucrado el aeropuerto, el tema de la pista de aterrizaje. Ya se venían haciendo señalamientos, sin embargo el cuestionamiento es por qué se involucró el tema de la pista únicamente cuando el decreto podía abarcar también a todo el cantón de Liberia. ¿Cuáles son sus preocupaciones con respecto a este tema del decreto, diputada? Bueno, realmente en relación al decreto, lo que dijeron los técnicos en su momento de aviación civil fue que realmente la tormenta tropical Bonnie no afectó la pista para poder realizar la contratación que ellos hicieron. Tener un decreto de emergencia significa hacer una contratación por emergencia y tener un proceso muchísimo más abreviado de contratación, que eso ante la urgencia que tenía la pista, yo creo que sí era necesario, pero el mecanismo que hicieron no fue correcto. Ya los técnicos de aviación civil dijeron que esa afectación viene desde el 2017 o desde antes, es decir, que la reconstrucción de la pista ya se había señalado muchas veces antes y que la tormenta no afectó más allá de lo que ya estaba afectada la pista. Entonces, incorporar al cantón de Liberia para poder hacer este tipo de contrataciones para resolver el tema de la pista no es lo correcto, no fue lo correcto en su momento. Y lo peor de todo esto es que el exministro Amador sabía perfectamente lo que estaba pasando y a pesar de eso siguió haciendo las cosas de manera incorrecta. Que son también dos vertientes, ¿verdad? Uno es el tema del decreto y el otro son los parámetros que se involucraron en el cartel de licitación, donde ya viene un cuestionamiento hacia MECO y demás por algunos requisitos explícitos. Realmente también fue parte de la explicación que nos hicieron. Ellos hicieron todos los parámetros que tenían que llevarse, ¿verdad? Y finalmente es desde la oficina del ex ministro Amador donde cambiaron algunas parte de la versión de lo que ellos habían establecido. Hubo señalamientos que inclusive ya han manifestado, se omitieron un oficio que fue omitido, ¿verdad? Y que señalaba que precisamente no había relación entre Bonnie y lo que estaba ocurriendo con la pista. Realmente el oficio del 451 que ellos nos los trajeron, ¿verdad? Y bueno, ya teníamos acceso a eso, no solamente señala la que no existe esa relación entre Bonnie y el problema que teníamos con la pista, sino algunos temas netamente técnicos, ¿verdad? En cuanto a la resistencia del asfalto, en cuanto a todo el proceso técnico que tenía que llevarse para la reconstrucción de la pista. Entonces, ¿quiénes van a venir a comparecer? Bueno, todavía nos falta muchísima gente, desde la Comisión Nacional de Emergencias, el exdirector de Aviación Civil y nos falta empresas, para nosotros también es importante ver la otra parte y finalmente el exministro Amador. ¿Va a venir don Luis? Bueno, esperamos que sí, ya lo dijo en prensa, o sea, él dijo que él no tenía problemas de venir a poner la cara, pero entre más escarbemos, yo creo que va a ser más complicado que quiera venir a poner la cara aquí a la Asamblea Legislativa. Bien, diputada, hablemos de otro tema y es el de la Comisión de la Mujer, protocolo de 72 horas, ¿en qué consiste? El protocolo de 72 horas es una estrategia que se viene desarrollando hace 10 años para atender de manera integral a las mujeres y a las personas en general, porque no solamente para mujeres, sino aquellos que sufren alguna violación, niños, adultos mayores, hombres, todos en general. ¿Cómo lo hacen? Bueno, todas las instituciones que tienen que estar involucradas en esas 72 horas van a atender a la víctima. Desde la parte emocional, desde la parte física, desde la parte judicial, desde la parte legal, ¿verdad? Porque también cuando están niños metidos en este proceso y adultos mayores, pues se tiene otro régimen legal y entonces es importante que esa atención sea integral porque de una vez atendemos desde recabar todas las pruebas que se pueden tener y además atender los daños que tiene la víctima. Entonces, no
es un cambio de visión de atención, porque siempre lo hemos visto desde el que ofende, ¿verdad? Y además hasta le pagamos defensa al que ofende, pero nunca lo vemos desde la víctima. Y este protocolo le da un cambio a esa visión. Es una atención integral interinstitucional. Interinstitucional, está la Caja, está el Poder Judicial, está PANI, está Medicina Forense, es decir, todo el INAMO, están todos metidos aquí en este protocolo que se ha venido haciendo hace más de 10 años, pero necesitamos legalizarlo porque usted sabe que los vaivenes de los gobiernos, tal vez ahora sí me interesa, ahora tal vez no, y no solamente eso, sino que no ponen el presupuesto para que se ejecute, como ha pasado con la red de cuidado, ¿verdad? En algún momento empezó a crecer y de momento a otro se desfinancia de acuerdo a los intereses de los gobiernos. Nosotros necesitamos que este protocolo esté legalizado y que finalmente tenga el financiamiento y tenga la ejecución que corresponda. Reforma al 293 del Código Procesal Penal, que también va ligado a este tema. Realmente son varios proyectos que van ligados. el 293 es muy importante porque, vean, al año hay alrededor de 33,000 denuncias por violencia contra mujeres en todos los diferentes tipos de legislación. ¿Qué pasan? De esas 33,000 denuncias, si acaso llegan 1,000 a un proceso judicial. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que usted no hace... que cuando usted hace la denuncia, mientras la fiscalía analiza, investiga, etcétera, pueden darse 4, 5, 6, 7 años. Es más, el proceso completo en promedio dura 8 años. Es decir, ya cuando yo llegue a los 8 años, yo ya ni quiero pensar de lo que viví, si es que llego, ¿verdad? Entonces, esto es como una especie de mini juicio, diríamos, para poderlo explicar, donde yo recabo la prueba suficiente, ¿verdad? No solamente física, sino testimonial, para que finalmente cuando el fiscal tenga que acusar, tenga toda la prueba para poder acusar. Vea, el otro día me contaba una mamá que vino a visitarme sobre su hijo. En un momento su hijo le cuenta que su papá abusaba de él, ¿verdad? Cuando ya ella va al PAN y va y todo, nadie le creía. Pasó un proceso de 8 años para poder finalmente llevar el proceso. Cuando al chiquito le tocó ir a declarar 8 años después, ya no se acordaba de todo lo que había vivido. Elementos. La mente es maravillosa. Sí. Yo creo que lo mejor que pudo haber hecho es olvidar muchas de las cosas que vivió. Solamente se acordaba de 1 o 2 momentos que había vivido con su papá, ¿verdad? Entonces, si eso nosotros hubiéramos hecho, hubiéramos recabado la prueba desde puro principio, usted no desecha los casos y finalmente pueden llegar a tener ¿A quién le corresponde esa recabatoria de pruebas y cómo se haría? Desde un adelanto. Es un adelanto de prueba, digamos, lo tiene que hacer el Poder Judicial, lo tiene que hacer Medicatura Forense, toda la investigación del OIJ, todo ese proceso, ¿verdad? Psicólogos también tienen que estar en ese proceso y además finalmente el juez también tiene que hacer las declaraciones. Entonces eso es lo que nosotros estamos en este momento proponiendo. El Poder Judicial y la Corte está opuesta a eso. ¿Ese adelanto de pruebas no iría en contra del principio de inocencia y también el principio de defensa? No, para nada. Okay. Realmente, digamos, ya está establecido, por eso es que, digamos, ya está establecido en el Código Procesal Penal. Lo que pasa es que lo vamos a hacer obligatorio en estos casos que son de violaciones. ¿Por qué? Porque realmente, si lo que les decía al principio, en términos generales de violencia son 33,000 casos, pero en el caso de violaciones son alrededor de denuncias, pueden ser muchísimo más, son 12,000 al año. Entonces, de eso no llega ni un 10% a juicio. ¿Por qué? En gran medida porque se desestiman, porque no se tienen los elementos suficientes para elevar a juicio, para hacer una acusación. Porque ya cuando usted llega a los 4 o 5 años a preguntarle al chiquito o a alguien, primero no va a querer declarar, en muchos casos, o no se acuerda, ¿verdad? Entonces es importante hacerlo en ese momento donde todo está fresco. ¿Estos 2 proyectos en qué fase del procedimiento legislativo están? Bueno, ya el del artículo 293 ya lo dictaminamos en la comisión y el del protocolo 72 horas estamos en discusión ya para dictaminarlo. Bien, diputada, sobre el tema de Airbnb se discutió acá en la Asamblea Legislativa
pero quizás el resultado no ha sido el que se esperaba. ¿Cuáles son las preocupaciones y también qué hacer desde la Asamblea Legislativa para que finalmente pueda tener las repercusiones hacia la administración? Bueno, yo nada más les voy a dar un par de datos. Hoy, cuando usted entra a las plataformas, Airbnb, Expedia, todo eso, se encuentran alrededor de 44,000 ofertas en Costa Rica. 44,000 en todo el país. ¿Qué tenemos registrados hoy en el ICT? 500 ofertas. Es decir, la ley no ha caminado tan rápido como deberíamos caminar. Y además hay diferentes instituciones que deberían estar aportando con esto. Hacienda, municipalidades, ICT. Entonces, la reforma lo que pretende es que poder tener un poquito más de diente para que la gente realmente tenga que inscribirse y realmente tenga que cumplir algunas cosas. Y que son cosas sencillas. Por ejemplo, asegurarnos que tengan un seguro. Si algo sucede, ¿verdad? ¿Quién se va a hacer responsable? Que tenga algunos elementos de seguridad y que la oferta de lo que ellos están ofreciendo es lo que la gente esté recibiendo. Entonces, además, son actividades económicas de por sí, ¿verdad? Es que la gente cree que es que yo me estoy ganando una extra, pero es una actividad económica. Vea, solo imaginémonos, aquí hay casas en las zonas costeras que el día cuesta más de $16,000, el día. Es decir, aquí tenemos de todo el perfil, desde las casas de más de lujo hasta cuartos en las zonas, en los territorios indígenas. Es decir, hay que hacer una diferenciación. Ese es el análisis que estamos haciendo en este momento y que nos gustaría pues de que ellos sigan. No estamos limitando ni estableciendo un mínimo de noches, que eso es una de las cosas que nos cuestionaron. No lo estamos haciendo, el proyecto no lo trae. Fue una sugerencia de la Cámara de Hoteles, pero nosotros no lo estamos haciendo. Y estamos en este momento pues hablando con todos los actores para ver si podemos dictaminarlo pronto. Bien, gracias, diputada. Hemos conversado con la diputada Carolina Delgado. Vamos a continuar con más de la información legislativa.